Sí, bueno, acá en el hospital hemos recibido en los últimos días aproximadamente 20 pacientes con diferentes signos de sintomatología compatible con un cuadro de triquinosis. No obstante, yo quiero dejar aclarado esto, hasta la actualidad todos los resultados que han venido desde la ciudad de Azul han sido negativos. Hasta la actualidad todos los resultados que han venido desde la ciudad de Azul han sido negativos. Pero bueno, nosotros tenemos una fuerte sospecha acerca de cómo ingresan estos pacientes. La mayoría de los pacientes que han ingresado en el hospital estos últimos días han sido pacientes que tienen el antecedente de haber comido la ingesta de carne porcina, básicamente de lo que es chorizo seco, algunos de ellos comenzaron con un cuadro de diarrea, otros empezaron con un cuadro de fiebre, de cefalea, y después en algunos pacientes se tradujo con un trastorno ocular, con edema palpebral bilateral, con ojo rojo, también en otros pacientes presentan dolores musculares generalizados que se exacerban con los movimientos. Cuando nosotros recibimos un paciente de esas características en la guardia del hospital, lo que se hace es, se transforma en un caso sospechoso, se toman las muestras de sangre correspondientes, una de ellas es un análisis que se hace muy rápido acá en el laboratorio nuestro, que es buscar una enzima marcadora del músculo del paciente, que se llama CPK, y por otro lado lo que nosotros llamamos eosinofilia, que es el aumento de ese tipo de glóbulo blanco en sangre, y después de eso, junto con la clínica, el médico toma una decisión de tratar al paciente en forma preventiva. No obstante, hay una muestra que se manda a la ciudad de Azul para detectar un anticuerpo que desarrolla este tipo de larva, que es una inmunoglobulina, y que desde la ciudad de Azul después nos dan el ok si el paciente realmente tiene una triquinosis o no. Hasta la actualidad, de todas las muestras que hemos mandado, no tenemos ninguna positiva. No obstante, quiero dejar claro esto, las signos sintomatología de los pacientes son muy compatibles con un cuadro de triquinosis. Está la leptospirosis, por ejemplo, que da una sintomatología similar, pero bueno, estamos a la espera, todavía recién están analizándose los primeros casos. La triquinosis es una patología parasitaria, infecciosa, que básicamente se produce el fenómeno infeccioso a través de la ingesta de carne infectada con esta larva, que se llama Trichinella spirali, básicamente con lo que es carne de origen porcino. Hay otros animales que también lo pueden incorporar, pero bueno, en nuestra zona es básicamente la carne porcina. En el hombre la sintomatología va a depender del periodo de la patología. Hay un periodo que es el periodo de incubación, después hay una fase de invasión y por último tiene una fase que es la fase de estado. La fase de incubación, en el paciente la sintomatología que puede dar es básicamente una sintomatología como cefalea, astenia, un cuadro de diarrea que suele aparecer entre los 20 y los 30 días después de haber ingerido la carne infectada. Luego, los parásitos, las larvas de los parásitos cuando están en el intestino pueden dar un cuadro de diarrea que suele durar unos días y una vez que las larvas se eliminan del quiste de la carne porcina en el intestino de la persona, la larva pasa al torrente sanguíneo o a través del ganglio linfático y se suele acumular en los tejidos musculares de los pacientes y dan un cuadro de dolor muscular, que es un dolor muscular generalizado, pueden dar fiebre, y por un fenómeno de tipo alergénico, inmunológico, que tiene el paciente, pueden dar un edema bipalpebral, con un ojo rojo, con inyección conjuntival y con una sensación de cuerpo extraño bilateral, en el ojo, por supuesto. Bueno, esa es la sintomatología que nosotros estamos viendo en los pacientes. La mayoría son casos que hasta ahora se han podido controlar. Todo paciente que ingresa y se transforma en sospechoso es tratado. La medicación la provee acá en el hospital, tenemos medicamentos para eso. Tenemos en este momento un paciente internado. Habíamos tenido también un paciente menor de edad internado que fue de alta y en este momento hay un paciente internado con un cuadro sospechoso. La idea es que si el paciente tiene el antecedente de la ingesta de comer carne porcina
y empieza con la sintomatología que hablamos recién, de cefalea, de diarrea, de fiebre, de dolor muscular o de inyección conjuntival, con edema palpebral, por supuesto, concurrir a la guardia del hospital o a la guardia o a su médico de cabecera, y en base a eso sí, por supuesto, se transforma en un caso sospechoso, se hace el tratamiento y se toman la muestra y se mandan a determinar a ver si el paciente después tiene o no tiene una patología como la triquinosis. Los pacientes sí aumentó mucho, por supuesto, después de la mayor información que tiene la gente acerca de la sintomatología de esta enfermedad, y aumentó mucho la consulta en la guardia. Hay muchos pacientes que vienen con un cuadro febril o con algún dolor muscular o diarrea, y por supuesto no tiene que ver con la triquinosis, sino con patologías banales que atendemos normalmente en la guardia.